Bueno, ya delimitamos el problema, antes hicimos el análisis situacional, delimitamos el problema, vimos el marco teórico, pusimos los objetivos, indicadores, metas, bla, bla, bla. Decimos, bueno, ahora tenemos que ver el instrumento con el que vamos a dar respuesta a todo esto. Pues divino todo, pero tenemos que ver cómo vamos a llegar a esta meta, cómo vamos a medir este indicador y demás. Para eso se hacen las actividades. Y es el espacio más creativo, si se quiere, dentro de toda la planificación. Pero es un espacio que demanda mucho tiempo. Mucho tiempo de trabajo, de escribir mucho y demás. Más que todas las otras cosas. Bueno, son el camino a seguir para el logro de los resultados. Para que ya sea que se resuelva o se minimice el problema que se ha planteado. Y bueno, deben estar ajustadas y guardar coherencia con los objetivos. Y en esto de acá dice, siendo necesario el monitoreo permanente de la misma. Porque por ahí nosotros planteamos una actividad, pero después cuando vamos a la actividad, la comunidad se va para otro lado y nos terminamos yendo a hablar de otras cosas o demás. Entonces tenemos que buscar eso de volver al cauce que nosotros habíamos buscado. Por eso es importante las evaluaciones de proceso o parciales, que después ya lo van a ver con él, para ir viendo si lo que estamos haciendo en las actividades tiene que ver con lo que estamos persiguiendo como objetivo. Porque muchas veces nos va pasando que en la teoría todo es lindo, pero después cuando vamos a trabajar no pasa así. Entonces es necesario ir haciendo ese monitoreo. Bueno, pero por ahí también eso depende mucho, uno planifica si esa vez tu comunidad está trabajando. Entonces cuando vos llegás a la comunidad con todo el taller armado y te das cuenta que la demanda es otra, sí. Entonces, o que no registran, no problematizan lo que por ahí uno considera que es un problema. Bueno, por eso en la marcha tenés que modificar el taller. Eso va a depender mucho del análisis situacional. Si vos en el análisis situacional no lo hiciste bien, es muy posible que pase eso. O lo que pasa, bueno, yo les contaba que yo estoy en varios proyectos con la Facultad de Odontología. Nosotros vamos a hacer un proyecto de atención primaria. Pero nos reunimos ahora con el Juárez Selman, con la intendenta, la secretaria de salud y demás. Y ellos nos empezaron a dar sus demandas, que eran todos de atención secundaria y de rehabilitación. O sea, era, bueno, queremos referencia y contrarreferencia, queremos tener a dónde derivar. No, pero nosotros venimos a otra cosa. Ah, bueno, es re interesante lo que ustedes proponen. Y a 2 palabras después volvían a lo mismo. Entonces, y era como volver que, bueno, pero no... O sea, y es real, son las necesidades, pero a esas necesidades nosotros no podemos dar respuesta. Nosotros venimos a hacer esto. Esto te sirve, no te sirve, y demás. Bueno, y es toda una negociación ahí. Nosotros vamos a ir a hacer el trabajo de atención primaria, pero vamos a tener que estar siempre atentos a que no nos quieran llevar a decir, mira, tengo este nene acá, lo puedes ver, porque... ¿Sí? Pero esas cosas van pasando, es lo que uno tiene que ir viendo para que no se desvíe finalmente del objetivo. Y en ese caso no sería un contratiempo o un obstáculo a la viabilidad del programa que estamos queriendo, que los demás, los destinatarios no lo vean como necesario. Depende cómo se lo plantee de un comienzo con la gente. Sí, acá estos fueron las reuniones preliminares y ya después quedamos todos claros cómo íbamos a trabajar. Pero son cosas que igual suceden, ¿no? Entonces, para ahí hasta que no pasa toda esa cuestión que tiene que ver con el análisis situacional y nosotros lo hubiéramos dejado pasar y muy posiblemente a la larga íbamos a terminar teniendo un problema porque ellos no iban a terminar adheriendo o dándonos los espacios para poder hacer los trabajos. ¿Sí? Si bien yo no estoy dirigiendo ni nada, eso fue todo un trabajo de la directora del programa, bueno, tiene que ver con eso. Después el tema de factibilidad, que es eso, también lo van a ver con Miguel, que es a donde se tiene que estudiar cada uno de los diferentes sectores, digamos, que dan la factibilidad del programa. Bueno, las actividades cuando las vayan a hacer, tienen que ser claras, tienen que tener un nombre, tienen que tener un propósito a la actividad y se tiene que dejar claro cuáles son las dinámicas que se van a usar en la actividad, ¿sí? Tiene que estar descripta la actividad. Ahora ya después vamos a verlo en detalle. Bueno, y como siempre, tiene que ser realista y factible en lo referente a tiempo, recursos humanos y materiales y presupuesto. Bueno, esto es como el modelo que tiene que tener una actividad, ¿sí? Primero se tiene que determinar qué tipo de actividad es, ¿sí? O sea, si va a ser un taller, un festival, una consejería. ¿Saben lo que es la consejería? Porque es algo que se usa un montón, ¿sí? ¿Quieren contar? Bueno, ya... ¿Cómo?
Ah, pero de alguien que tenga experiencia y quiera comentar la experiencia de consejería, ¿lo puede hacer? No. ¿Nadie? Bueno, ya les digo. Folletería, charlas, etc. La consejería es un espacio dentro de alguna institución, por ejemplo una escuela o un dispensario, donde hay un referente de la comunidad principalmente, y lo ideal es que no sea un profesional, pero algunas veces puede ser un profesional, que esté ahí durante un X tiempo, por ejemplo, no sé, lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde a 7 de la tarde, para que la gente pueda ir a hablar de la temática que sea la consejería. Por lo general es de sexualidad o adicciones, pero puede ser sobre cualquier temática. Y puede ir y hablar ahí de lo que sea. La persona que está en la consejería tiene los elementos para orientar a la persona sobre eso. No es una atención psicológica, nada, solamente es hablar y orientarlo. Y decirle en el caso de que necesite, por ejemplo, hacer algún tipo de terapia o que, por ejemplo, es sobre el uso de métodos anticonceptivos y demás. Pero es un espacio privado, ¿sí? Se usa bastante, de hecho, por ejemplo, en el libro nosotros lo describimos porque la OMS lo recomienda mucho a ese dispositivo. De hecho, bueno, yo participé acá cuando cursé la carrera en uno que creo que todavía está en una escuela secundaria. Y era una consejería sobre cualquier temática de la adolescencia. Entonces los chicos iban ahí y te preguntaban de todo. Desde cómo puedo hacer para conquistar a tal chica hasta cómo puedo hacer para rendir tal materia. Y se hablaba de todo en la consejería. Y nosotros después íbamos sacando estadísticas y demás. Bueno, primero determinar qué tipo de actividad. Después determinar la duración de la actividad. Que la duración es no solamente para durar tantas horas, o sea, el tiempo, sino la cantidad que va a haber. Por ejemplo, si voy a hacer un taller, ese taller puede durar una única vez o puede durar 3 talleres y hacer acumulativos lo que se vaya dando. Hay que determinar las dos cosas. Los responsables, o sea, quiénes la van a dar, y los recursos que se van a necesitar. Aulas, cañones, material de librería, música, etc. Cuando se diseña la actividad, además de tener en cuenta todo esto, cuando la escriban tienen que escribir qué se va a dar. Por ejemplo, si va a hacer un taller, cómo se va a llamar ese taller, cómo se va a iniciar ese taller, cómo se va a desarrollar el taller, qué técnicas van a usar, qué elementos van a usar y cómo se va a cerrar ese taller. Si se va a hacer alguna evaluación ahí mismo o se va a cerrar con alguna, no sé, lluvia de ideas o lo que sea. Lo que ustedes consideren que sea necesario para cerrar el taller, pero tiene que estar descrito los 3 momentos del taller, ¿sí? Igual, si van a hacer, por ejemplo, un festival, que puede ser en una escuela, por ejemplo, un festival, bueno, ¿cómo va a ser ese festival? ¿Qué tipo de cosas va a tener ese festival? ¿Cuánto va a durar? Si va a haber, por ejemplo, no sé, un show de títeres, una stand-up, sobre qué temáticas, de dónde van a sacar esos recursos, todo eso tiene que estar puesto. O sea, no pueden solo mencionar la actividad. O sea, no solamente pueden decir taller sobre consumo problemático de sustancias. No, tienen que desarrollar qué se va a dar en ese taller. Para cuando se va a desarrollar la actividad, las cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, que sea posible de ser implementada. O sea, lo que yo vaya a querer hacer tiene que ser posible que se haga en el lugar donde estoy y con la gente con la que estoy. Después es que favorezca la participación de otros actores sociales, que es lo que hablamos hace un rato, que siempre está bueno que dentro de las actividades, además del equipo técnico o del equipo profesional que podamos convocar, haya referentes de las comunidades o las instituciones a donde estemos que participen también activamente y no solamente como usuarios, digamos, como receptores, sino que tengan una participación también activa en la actividad directamente. Que sea eficaz para abordar el problema, porque por ahí nosotros decimos aquí, quiero hacer, por ejemplo, un festival para hablar de algo que tenga que ver con los métodos anticonceptivos y puede servir, pero a lo mejor va a quedar una información muy por arriba, excepto que sea muy bueno el guión que se use, ¿sí? Tiene que ser aceptadas por quienes participan, o sea, la comunidad o la institución tiene que ser algo que a esa comunidad, a esa institución le guste, por decir, le sea atractiva y que además esté de acuerdo con los valores culturales y sociales de ese lugar. Por ahí nosotros podemos ir con una propuesta que no tiene que ver con los lugares, con los valores culturales. Digamos, si es una comunidad, por ejemplo, muy religiosa y nosotros vamos con cierto tipo de propuestas, no van a ser muy aceptadas. Entonces tenemos que amoldar al lugar donde vamos a ir la propuesta que vamos a hacer. Y por último, fundamentada en principios científicos, y es que lo que vayamos a dar, independientemente de nuestras creencias, nuestros valores y demás, tiene que tener que ver con las cosas respaldadas científicamente. Por ejemplo, con el tema del año pasado, con el tema del aborto, mucha gente dio varias charlas dentro de programas
desde el lado científico, pero no desde una visión científica. Distinto hubiera sido generar un espacio de debate, ahí es válido todo, pero si yo me voy a parar para dar una charla, tengo que basarlo en ciertas cuestiones científicas y no en cuestiones del posicionamiento de cada uno. Entonces, bueno, eso es como muy importante el momento de elaborar las actividades. Bueno, vamos a pasar a presupuesto. Claramente es el punto central de la planificación. Sin esto, o sea, podemos hacer una cosa divina, pero si no tenemos cómo solventarlo económicamente, no pasa nada. O sea, por lo tanto, si bien es el punto 11 es algo que tenemos que pensarlo antes de empezar la planificación. Voy a tener más o menos de dónde poder sacar el dinero y los recursos para llevar adelante esto, porque, como dice ahí, es algo que tiene que estar definido y resuelto antes de comenzar la planificación. Yo no puedo llegar a este punto del presupuesto y decir, ay, bueno, ¿y a quién le vamos a pedir un aula para dar los talleres? Yo ya tengo que saber que cuento con este espacio. Entonces es algo que uno lo tiene que definir de antemano y ya saber con qué recursos cuenta. Después puede ir, como todo, modificando porque no sabía, porque no sé, la iglesia me dijo que me iba a prestar el salón, pero después que no, pero el centro de salud sí. Entonces, bueno, eso es aparte, pero yo tengo que saber que cuento con los recursos. Y en el presupuesto se tiene que reflejar el costo de todos los recursos, materiales y humanos. Ahora vamos a ver cómo se calcula eso. Pero queda claro esto que se tiene que hacer antes. No puede llegar a este punto y que uno no pueda dar respuesta de cómo se va a... de dónde va a sacar el dinero, ¿sí? Cómo se va a financiar. Bueno, ¿cómo se calcula el presupuesto? Se calcula primero el presupuesto de todos los recursos que se van a utilizar, materiales y humanos, todos los recursos. O sea, si yo voy a necesitar un aula, aunque la tenga, no me importa, yo tengo que pensar y pedir un presupuesto en otro lugar de cuánto me sale alquilar un aula en un lugar X, ¿sí? Cuánto me sale un cañón, cuánto me salen las sillas, cuánto me sale todo. Para eso tengo que ir y pedir presupuestos. ¿Cuánto salen la hora de los profesionales? Voy a los colegios profesionales de la zona de cada uno. ¿Cuánto sale la hora del psicólogo? ¿Cuánto sale la hora del médico? ¿Cuánto sale la hora del profesor de educación física? Con todo eso confecciono el presupuesto. Pero después yo de eso veo que ya tengo. Entonces, por ejemplo, si son, voy a decir, bueno, en este proyecto voy a llamar a estudiantes de psicología que estén haciendo las prácticas para que hagan las prácticas en mi proyecto. El salón se lo voy a pedir a la iglesia, el material de librería voy a pedir donación en la librería de los barrios y así. Voy viendo qué tengo. Y después de eso que tengo, lo resto de lo que yo había sacado como presupuesto original, ¿se entiende? Sumo lo primero, le resto eso y eso es el precio final del proyecto. Que por lo general es bastante barato, porque por lo general contamos con los recursos cuando lo vamos a hacer. Terminamos necesitando cosas básicas como cosas de librería y demás. Y así se calcula. Eso cuando yo calculo lo hago yo en mi casa, en un lápiz y un papel, pero lo que presento es lo que tengo. Lo que presentas es esto que viene acá. Es esa planilla. En el recurso humano, por ejemplo, ¿cómo se calcula el costo del punto 1? ¿Qué son horas? Claro, es por hora, es por hora. Por hora. Por hora, y vos, por ejemplo, decís, si voy a dar un taller de 3 horas, son 3 horas de trabajo. Tengo una pregunta. Sí. En esa planilla, ¿esa es lo que se sí. a partir de esa resta de lo que tenemos disponible? En esta planilla pones todo. Y después al final haces la resta. Y en el caso que haya distintos aportantes, por ejemplo, la escuela aporta el espacio físico... Lo vas discriminando. Y eso queda registrado. Sí. Sí. Vos pones de dónde vas a sacar cada cosa. Por ejemplo, acá en Córdoba la hora de la psicoterapia individual, porque no tenemos hora para dar talleres, por ejemplo, no tenemos como un horario mínimo, pero la hora de la psicoterapia individual es de 750 pesos, no vas a poner ese precio para una hora de un taller. Haces un precio intermedio y lo pones, porque si no ya es como que sería un costo muy elevado. Entonces vas como viendo ahí, igual por ejemplo, no sé, un fibrón 80 pesos, no hace falta ir a una librería y pedir un presupuesto, pero es hacer como el ejercicio de cuánto más o menos saldría. Y después le restamos los recursos que ya tenemos y lo que queda sería el costo, que es lo que van a tener que ver cómo se financia. ¿Sí?